Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en la presentación, una doble presentación hoy, porque estamos presentando este hermoso libro que ven aquí, algunos quizás ya conocen o han visto en la entrada, y del que haremos ahora, sobre el que haremos bastantes referencias en los próximos minutos. Y bueno, aprovechamos también la ocasión para presentar no solo un libro, sino presentar toda una colección. Así que gracias por acompañarnos. Yo soy Gonzalo Álvarez, el presidente de UDEVA, de la editorial de la Universidad de Buenos Aires. La verdad que estamos muy contentos por este doble lanzamiento de colección y de título. Son dos títulos en realidad, porque estamos presentando los dos primeros títulos de la colección, no hoy solo un editor argentino. Y bueno, así que la alegría y la felicidad es doble, porque sabemos que estamos frente a un episodio relevante, que es la aparición de este importante libro, pero también estamos frente a un proceso que va a implicar la aparición, esperemos, de muchos importantes libros, todos con un objeto en común, que es reflexionar, reflexiones en torno al campo de la edición. Quiero agradecer a Leandro de Sagastizábal, a Alejandra Giuliani, autores de un editor argentino, un libro sobre Arturo Peñalillo. Quiero agradecerles a estos dos importantes historiadores, investigadores y docentes de la Universidad de Buenos Aires, con una extensa y muy conocida producción en el campo de la reflexión sobre la edición y también de concreta actuación profesional, lo que hace, en el caso de Leandro, un actor muy difícil de encontrar, ¿no? Quien, por ejemplo, tiene esa experiencia profesional y al mismo tiempo una capacidad de alejarse de la práctica, pensarla, investigar, escribir. Así que creemos que el libro de por sí es un aporte relevante a un campo de conocimiento que no es nuevo, obviamente, pero que tiene un renovado interés que se expresa, es claramente fácil de observar, se expresa en la reedición de obras casi clásicas, se expresa en la aparición de nuevas reflexiones en torno a un campo con muchos cambios, que no son otra cosa que la expresión de los cambios que ocurren en un campo más amplio y vasto, que es el campo de la cultura. El libro, precisamente, y la colección decantan en UDEVA, es la decantación en UDEVA de las preocupaciones por estos cambios que ocurren en el campo de la edición, y reconocemos, por supuesto, otras iniciativas muy valiosas, otros libros presentes en el catálogo de la editorial, sin ir más lejos, otros de uno de los autores, en el caso de Leandro, que ya lleva más, este sería el tercer libro sobre reflexiones en torno al campo de la edición, y otros importantes como los de Invernizzi, Gossiol, etc. Pero más allá de eso también nosotros pensamos que es importante presentar una colección, generar un espacio de reflexión más metódico, más organizado en torno a la cuestión. Y aparte va en total sintonía de otras iniciativas importantes que desde la editorial hemos emprendido ya hace algunos años. Por ejemplo, apoyar fuertemente las reflexiones en torno al campo de la edición en las jornadas de edición universitaria. Este año, ustedes saben, se hace la 5ª edición de las jornadas en la Feria del Libro, ya se han convertido casi en un clásico que año tras año los editores universitarios esperan y contribuyen no solo a participar, porque no es el formato de las GEU, de las jornadas, sino a construir. Es un formato abierto y cuyo temario, los ejes de discusión, los temas protagónicos de las jornadas, bien orientadas a la cuestión de la profesionalización del campo y de la tarea del editor, se construyen sobre la base de las propias demandas y reflexiones de los participantes.
También no podemos en este catálogo de acciones dejar de mencionar el programa que Leer por Leer, que Eudeva tiene en la radio de la Universidad de Buenos Aires y conducen conjuntamente Leandro de Sagastizábal y Luis Quevedo, que en buena medida también está aportando y aportará en el futuro mucho material para la reflexión en torno al campo. Eudeva en esto no es una isla y ni tiene acciones aisladas o vanguardistas. Nos sentimos parte de un contexto donde estas cosas están ocurriendo fuertemente, en colegas de diferentes sellos editoriales, incluso de sellos editoriales de universidades nacionales, la aparición de colecciones cuyo objeto es el campo editorial, en Villa María, en UNIPE, en diversas editoriales. La reciente creación del Foro Mundial de Educación, por fuerte impulso de la red de editoriales de universidades nacionales, en acuerdo con otras redes de editoriales universitarias de otros países, constituyó este espacio, que ya lleva 2 ediciones y va por la tercera en el año 2015, que es imagínense ustedes, un muy rico campo de reflexión en torno, en este caso, a la edición universitaria y a los fuertes impactos en los cambios que se han producido a partir de la concentración y otros fenómenos que se han evidenciado en los últimos años en las editoriales. Así que, bienvenido el título. Estamos muy contentos que hoy estemos presentando este título. Bienvenida a la colección que hoy se inicia. Y sin más, doy paso entonces al resto de los panelistas para que nos hagan referencias concretas y nos cuenten un poco el trabajo de Leandro y Alejandra. Muchas gracias. Todo lo que hace a la construcción de un libro es una materia que para una persona que pretende hacer historia de la lectura presenta un marco muy interesante. Y esto es la suerte que tuve de poder leer el manuscrito y ver cómo iba mutando, iba cambiando en muchos aspectos, iba tomando forma esta génesis, esta eudóptica de un texto. Así que les quiero agradecer particularmente por esta experiencia a Leandro y a Alejandra. Ahora voy a comentar brevemente algunos aspectos que me interesan de la personalidad de Arturo Peñalillo. Constituye una gran dificultad llevar a cabo la construcción histórica de un editor sin caer en el canon y el asedio tradicional que en cierta medida impone la historiografía editorial en la Argentina. Aún más, si nos referimos a la presencia de un editor atrapado por las redes políticas conjunturales de su época, pero además que nos seduce. ¿Nos seduce por qué? Por su pasión y emotividad ante el universo de la circulación del libro. La presente obra de Leandro de Sagastizábal y Alejandra Giuliani posee la virtud de trazar un verosímil impensado dentro del desarrollo del mundo de la edición en nuestro país durante la segunda mitad del siglo XX. El impecable y novedoso intento de rescatar una personalidad descollante del mundo tipográfico nacional. Esto es, la trayectoria de Arturo Peñalillo. En estas páginas, entonces, los lectores tendrán ocasión de observar las prácticas editoriales y las representaciones culturales que instrumentó Peñalillo y que hizo de él un editor subsumido en la plena modernidad del libro. En una situación de época de gran efervescencia política, de articulación ideológica por el concepto de lo nacional, de debate constante entre la libertad contestataria frente al orden establecido y los golpes autoritarios, la personalidad de Peñalillo se manifestó, entre otros aspectos, por algo que me interesa particularmente, por la pluralidad y diversidad de sus ediciones y, por sobre todo, por una alternativa de gran valor ante la presencia de las grandes empresas editoriales que pautaban el mercado en ese entonces.
En este contexto, pues, el título elegido por los autores no es ocioso ni un sucedáneo placebo para distraídos. Un editor argentino, Arturo Peñalillo, constituye precisamente la respuesta argentina de un chileno nativo a una realidad de la cultura escrita autóctona, una situación que implicó la elaboración de otras estrategias del editor para los nuevos desafíos de leer en los tiempos modernos. En muchos aspectos, Peñalillo fue un ejemplo precursor de algunos tópicos de la historia de la lectura y de la edición propuesta, por ejemplo, por Chartier, Darton, Lyons, ya que no dudó en entrecruzar los intereses de sus lectores con sus usos y sus propios procedimientos editoriales. En cierta forma, y esta novedad no es la única que llevó a cabo Peñalillo, también se aproximó a lo que podríamos llamar esa sociología de los textos que ha sugerido Mackenzie, al estructurar y modelar sus emprendimientos según las representaciones de los receptores a los cuales se dirigía. Un ejemplo de esta capacidad de Peñalillo se observa específicamente en la gestación y ejecución de sus colecciones. Pienso en La Siringa, por ejemplo, imbricadas en esa delicada relación entre el editor y las apropiaciones textuales de aquellos que leen sus libros. Pero además de estos datos que demuestran su inserción rotunda en la modernidad de los elencos editoriales, el libro de Sagastizábal y Giuliani plantea diversas características de Peñalillo en ese constante hacer y acontecer en tanto hombre de la cultura impresa. Me gustaría entonces, en este cálido e íntimo encuentro de esta tarde, un encuentro para reforzar nuestra palpitante historia y a veces huidiza memoria editorial, señalar solo algunos de los novedosos y creativos emprendimientos de esta figura del editor modélico, que fue, me arriesgo a decir, y que es Arturo Peñalillo. Así pues, pasemos revista a estos aspectos sobresalientes de Peñalillo. 1. Su conciencia del libro como agente de ideas en la gestación de la identidad polifónica de una nación, coral y polifónica de construir una nación y lo nacional. 2. Su habilidad y retórica editorial para mantener en forma sustentable iniciativas económicas dentro de la esfera comercial y cultural a la vez. 3. Su devenir de producciones tipográficas como instrumentos de movilidad social. 4. Su singularidad al comprender el libro como un artefacto simbólico cuya articulación necesariamente atraviesa varias dimensiones. ¿Qué dimensiones? Autores, imprentas, lectores, circuitos de distribución. 5. Su fidelidad en ediciones como un modelo de accesibilidad de los ciudadanos a las obras impresas. 6. Su dinamismo de prácticas y modalidades de imposición tipográfica para lograr la interpretación temática de las necesidades de los lectores. 7. Y esto no es menor, su gestión en la formación y la expresión discursiva de una generación de autores que antes no tenían voz. Recordemos algunos de ellos: Jauretche, Ernesto Palacio, Abelardo Ramos, Alberto Bellone, Esteban Rey, Rodolfo García Peña, Eduardo Luis Duarte, Alberto Carri, con algún prólogo interesantísimo, Fermín Chávez, José María Rosa, y no los voy a seguir diciendo nombres. 8. Su interés por gestar una autoría colectiva en un nuevo campo intelectual en la Argentina, fuera de la élite de escritores ya consagrados. 9. Sus intentos de llegar con proyectos masivos y populares a sectores con pocos recursos. Es decir, una empresa editorial en pos de una construcción de ciudadanía desde la cultura impresa e editorial. Estos son, pues, solo algunos de sus realizaciones, anhelos, pasiones y objetivos. ¿Qué objetivos? Objetivos de vida editorial. Todo esto, en consecuencia, hace de este volumen, ¿cómo podríamos decir?, un objeto deseable, un objeto de la seducción tipográfica editorial,
un artefacto que nos cautiva para comprender lo que era editar y leer en un periodo específico y fundamental del libro argentino y de la vida política de nuestro país. Pero fundamentalmente siempre es oportuno rescatar las voluntades de los hombres y de las mujeres que pujan por dejar su impronta y sus modos de ver la realidad. Y sobre todo, ¿por qué no?, de cambiarla. Como un testimonio auténtico de sus vidas. Y tampoco en esto, Artura Peñalillo nos ha dejado una nuda ni un equívoco alguno. Así, y no de otro modo, Peñalillo emerge en estas páginas que nos han escrito ambos autores, como un hombre editor, podríamos decir, casi omnívoro, en la multiplicidad y variedad de sus objetivos, como un editor inefablemente argentino, cuya labor merecía entonces el rescate y el necesario tributo que le brinda este libro y que hoy nos ha tocado presentar. Nada. Ahora es el turno del amigo José Luis de Diego. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir con nosotros esta mesa y gracias a Leandro y Alejandra por haber invitado en esta ocasión. Voy a seguir por el 10, por el 11 más o menos, de los puntos de Alejandro. Roberto Arlt, ya se sabe, fue un escritor incómodo y buena parte de la incomodidad que generaba y que genera tiene que ver con la dificultad para clasificar su obra. Era, o es, demasiado excéntrico para la entonces llamada escuela realista y era demasiado realista para los jóvenes de la vanguardia. Recordé esta referencia porque guarda una relación homológica, diría yo, con lo que ocurrió con Jorge Abelardo Ramos, un hombre que ocupó un lugar destacado en el campo político argentino durante largos años. Podríamos decir que era demasiado de izquierda para los peronistas y demasiado peronista para los movimientos de izquierda. De ahí que ninguna de esas dos tradiciones fuertes y de perfil definido suele incluirlo en su reconstrucción historiográfica de las ideas. Antes del peronismo, hacia los años 40, el sintagma izquierda nacional tenía la consistencia semántica de un oxímoron. La izquierda era, por definición, internacionalista, y esto constituye un axioma, una verdad irrefutable fundada en el célebre apelativo proletarios del mundo, que tuvo una enorme eficacia desde su formulación ya canónica a mediados del siglo XIX. Si se me permiten unas líneas autorreferenciales, yo también fui un poco culpable del silencio sobre Ramos y la así llamada izquierda nacional. Cuando Carlos Altamirano me pidió que escribiera un artículo sobre las ideas de izquierda en Argentina entre el 55 y el 75 para su estupenda Historia de los intelectuales en América Latina, finalmente omití desarrollar lo referente a ese núcleo intelectual y a ese conjunto doctrinario. Quizás porque el adjetivo nacional los ponía en los márgenes de la izquierda, quizás porque su peso específico fue menor que el de otros espacios y otros movimientos, quizás porque me pareció de menor proyección latinoamericana, quizás porque la imagen de Ramos ya mayor, su enfática defensa de los militares que invadieron las Malvinas en el 82 y del gobierno de Carlos Menem, que lo designó embajador de México, terminaron conspirando con cualquier identificación posible de Ramos con una tradición de izquierda. Sin embargo, esto no era así en los 50 y en los 60. Y comprender esos años llenos de cruces y contradicciones requiere de cuidadosos procesos de contextualización. No me voy a extender en este punto, me da para mucho, voy a dar solo un ejemplo. Después de conocer de segunda o tercera mano los horrores de la última dictadura militar, a nuestros alumnos no les resulta sencillo entender que el ejército solía estar incluido en la retórica política de aquellos años en no pocos proyectos de liberación nacional de carácter antiimperialista y aún socialista. Más allá de las suspicacias que despertaba el peronismo y mucho más la figura de Perón, las experiencias del general Velasco Alvarado en Perú
y el general Torres en Bolivia contaron con el apoyo entusiasta de vastos sectores de la izquierda y alimentaron la expectativa cierta de que las Fuerzas Armadas podían formar parte y aún encabezar los movimientos revolucionarios de nuestro continente. Y Jorge Abelardo Ramos fue uno de los muy influyentes intelectuales de entonces que desarrolló y problematizó esa perspectiva de análisis. Buena parte de estos vacíos, de estos silencios y de estos malos entendidos viene a llenarlos el libro que hoy presentamos. Porque aquí encontramos, minucioso, documentado, ese necesario proceso de contextualización. Y viene a alimentar y enriquecer la historia de las ideas desde un rincón disciplinario, algo marginal y pequeño, que nos suele convocar de vez en cuando a algunos de los amigos acá presentes, la historia del libro y de la edición. Resultaría sencillo y tentador, como un atajo metodológico, formular la hipótesis de que Peñalillo constituyó una formación identificada con la izquierda nacional. El concepto de formación, postulado por Raymond Williams hace casi 40 años, tuvo fortuna teórica y persistencia como herramienta historiográfica. Pero arrastra algo así como un daño colateral, podría decir. A menudo tiende a simplificar con una etiqueta tranquilizadora procesos muy complejos, como lo demostraron, por ejemplo, los lúcidos trabajos de María Teresa Gramulio sobre Sur. Es frecuente que movimientos artísticos e intelectuales se encarnen en proyectos editoriales y la fusión resultante suele dar lugar al bautizo de esa formación. Gleiser fue la editorial de La Vanguardia, Claridad la de Boedo, Losada la del exilio republicano, Sudamericana la editorial del Boom y así sucesivamente. Pero también sabemos que Losada fue mucho más que la editorial de los republicanos exiliados y que Claridad fue mucho más que la editorial de Boedo, de donde la historia editorial suele trabajar a contrapelo de esas etiquetas simplificadoras. Así, el libro de Leandro y Alejandra, desde el título mismo, focaliza no en la formación, sino en el proyecto editorial, y aún más, en el editor mismo. Esa elección, a mi juicio, es uno de sus mayores aciertos, porque a través de las certidumbres, vacilaciones y logros de una trayectoria personal, se pueden advertir los matices y contradicciones que el proyecto y por ende la formación albergó. Las fuentes que permitieron la reconstrucción de esa trayectoria son variadas. El archivo personal de Peñalillo, ahora en poder de Laura Peña, su hija, entrevistas personales, algunas muy significativas como la de entrevista a Rogelio García Lupo, diarios, revistas y libros de diversa procedencia y la personal mirada sobre sí mismo que el editor plasmó en sus dos libros, Los Encantadores de Serpientes, publicado originalmente en el 65 en la emblemática colección La Siringa, y Memoria de Papel, editado muchos años después, en 2004. De esa reconstrucción que hacen los autores de este libro, sobresale el perfil profesional que este libro enfatiza. Peñalillo no era un amateur del libro ni un improvisado. Tampoco era un ideólogo que pensaba el libro solo como una herramienta de difusión de ideas. Era un profesional del libro, muy consciente de los sectores y pujas que exhibía el mundo del libro, de los niveles de inversión necesarios para que una empresa fuera rentable, de las posibilidades y alcances que ofrecía la venta de sus productos. Sí, según la repetida figura, el editor, como el dios Jano, tiene dos caras y con una mira a la cultura y con la otra al dinero, de este libro surge que Peñalillo logró un notable equilibrio entre proyecto cultural y sustento empresarial. Es cierto lo que se sabe de él, que fue el editor de Ernesto Palacio, de Jorge Abelardo Ramos, de Arturo Jaureche, de Raúl Scalabrini Ortiz, de José María Rosa, de Rodolfo Puigros. Pero no menos cierto es que si esas voces alcanzaron al gran público es porque Peñalillo transformó sus ideas en un soporte novedoso. Libros de pocas páginas, con fuerte tono polémico, en papel de baja calidad y de letra minúscula, baratos,
con tapas de diseño abstracto y de impacto visual, de venta en kioscos. Lo que nos dice el libro entonces, y lo demuestra, es que su mérito no es solo ideológico, sino profesional. Es probable que lo que hemos escuchado muchas veces y con justicia de Boris Spivakov, o sobre lo que Boris Spivakov puso en marcha desde 1958 en Eudeva, no lo hayamos podido ver hasta ahora en Peñalillo y su labor coetánea. Comienza a editar en el 52, en el 57 lanza el sello con su nombre, en el 59 su colección más difundida. 3 aspectos me interesa destacar de los años de formación. Primero, que en sus inicios trabajó con el asesoramiento de Gregorio Weinberg, uno de los grandes personajes de la edición nacional, que venía de Lautaro, la editorial identificada con el PC que conducía Sara de Jorge, e iría luego, a partir del 54, a Hachette para dirigir la emblemática colección El pasado argentino que todos hemos conocido. Una confluencia significativa de 2 hombres ligados por la labor editorial y por la vocación de consolidar y difundir el pensamiento argentino y latinoamericano. La segunda es un testimonio de Peñalillo que recogen los autores. En una entrevista de 2003 afirma que empezó a editar autores nacionales porque quiso comprar derechos de traducción, pero no podía competir en ese campo con las editoriales grandes. Se trata de una anécdota de mucho interés, como si hubiera desembocado en ser el editor del pensamiento nacional, menos por una decisión ideológica que por una fatalidad económica. La tercera tiene que ver con su vinculación con el peronismo. El libro contextualiza las relaciones del mundo editorial con el régimen, un tema que Alejandra conoce muy bien, en un arco que va desde Gonzalo Lozada y su empuje opositor desde la CAL hasta Peuser y su oportunismo, que lo llevó a ser el principal proveedor de librería y papelería del gobierno, incluso, como todos sabemos, el editor de La razón de mi vida. En ese contexto, Peñalillo va a ocupar un nicho, como se dice ahora, a caballo entre la caída del peronismo y la instalación de la cuestión del peronismo en los debates que van del 55 hasta bien entrados los 60. Sabemos que revisionismo no es lo mismo que izquierda nacional y que izquierda nacional no es lo mismo que peronismo de izquierda o revolucionario, pero lo sabemos hoy, que podemos distinguir analíticamente a quienes venían del revisionismo nacionalista, como Ernesto Palacio y José María Rosa, de quienes venían de la izquierda marxista, como Ramos y Puiggrós, y de quienes venían del peronismo, como Jaureche, Hernández Arregui y Fermín Chávez. Por entonces, la articulación de esas corrientes diversas fue en parte el trabajo del editor en su colección más distinguida. Como dice el libro, la siringa fue articulando identidades dispersas y heterogéneas dentro de un horizonte de discursos revisionistas, marxistas, nacionalista popular y peronistas. De esta manera, en mi opinión, lo más interesante del libro es cuando, podríamos decir, el zoom del objetivo se aproxima a los casos. Por ejemplo, a las disputas de Peñalillo con Ramos por su excesiva presencia en las decisiones sobre la siringa, en el mismo momento en que él, Ramos, estaba dirigiendo otra editorial, Coyoacán. Coyoacán se llamará por la casa de Trotsky, supongo, ¿no? En las afueras de... Estaba dirigiendo otra editorial, Coyoacán. Por ejemplo, en la reseña de la Génesis, durante un viaje a Peguajó, de El Mediopelo, el gran éxito de ventas de Jaureche con el sello de 1966. Por ejemplo, en la antipatía personal que Peñalillo te sentía por Hernández Arregui y su carácter sombrío y conspirativo. Así, el libro va del análisis micro, de la anécdota personal, de las pequeñas historias, hacia las síntesis que nos hablan de un proyecto cultural, de la solidez de un trabajo editorial y de las contradicciones que enriquecen el análisis de aquella formación a la que solemos simplificar bajo ese mote de izquierda nacional. Un colega amigo suele decir a sus dirigidos, cuanto más humilde es el objetivo, mejor es la tesis, o mejor es el libro.
El libro de Leandro y Alejandra solo pretende ser el estudio de una trayectoria editorial y nunca pretendió ser un panorama minucioso de un periodo muy significativo de nuestra historia intelectual. Sin embargo, y a pesar de la humildad de sus autores, terminó siendo las dos cosas. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro y José Luis. ¿Qué decir ahora? Con Leandro decidimos que yo iba a contarles algunos episodios, algunos elementos de cómo hicimos este trabajo. Voy a tratar de ser breve. Tuvimos, creo yo, la enorme suerte de no tener que rendir cuentas. Es decir, este no es un trabajo que dependa de ningún proyecto institucional, sino que lo comenzamos, lo seguimos y lo terminamos, creo que por el placer de hacerlo. De mi parte fue un proceso de continuo aprendizaje y estoy muy agradecida a Leandro porque es un lujo, fue un lujo para mí, lo sigue siendo, haber trabajado la figura de Peñalillo con alguien que resume en su persona el oficio de editar y el oficio de historiador. Y con una enorme generosidad para compartir sus conocimientos. Básicamente nos propusimos, primero que nada, reconstruir el catálogo, que no estaba hecho esto, ¿no? No estaba hecho ni siquiera por Arturo Peñalillo. Es decir, nos tomamos un buen tiempo, por supuesto, en leer lo que ya había escrito sobre la editorial, los trabajos en general colaterales, o sea, que tomaban la editorial en un contexto mucho más amplio y, como les decía, ir buscando los libros. Cruzamos las webs de unas cuantas importantísimas bibliotecas y nos encontramos, claro, con un problema, con que no todas las bibliotecas, o sea, hubo libros que no compraron ninguna biblioteca. Ese es el punto, porque nosotros encaramos este trabajo sabiendo que nos estábamos arriesgando con una editorial que no fue una editorial, creo, como decía José Luis, plenamente reconocida en el campo intelectual. No sé si lo planteabas en esos términos, pero bueno, yo interpretaba esto, ¿no? Que no fue una editorial que se propuso publicar una formación intelectual, ni mucho menos, sino que fue un editor desde los márgenes, ¿no? En muchísimos sentidos. También en el sentido de respetar autores, de respetar trabajos que eran considerados, que no eran considerados por el campo intelectual de la época. Y allí tenemos la invisibilidad. Para mí fue realmente, para nosotros, fue una sorpresa La Siringa. Es decir, fue una sorpresa, una muy agradable sorpresa, porque pertenezco, y Leandro un poquito menos, creo, pero a una generación formada en la universidad post-dictadura, en mi caso, la que no se leía, o sea, no se pusieron a consideración los trabajos que estaban publicados en Peñalillo. No digo que no se valoraron positiva o negativamente, sino que no existían. Pero bueno, provengo de una familia de clase media donde estaba el Medio Pelo y otros libros de la editorial, es decir, que fue una editorial que penduló entre la divulgación y, como contamos en el libro, bueno, llega a la universidad de los años 60 parte de su producción, ¿no? Pero sin que haya sido una estrategia editorial del empresario. Entonces esto funcionaba así, que buscábamos los libros, también en las librerías de viejos, aquellos que por comentarios de colegas, de referencias, y nos reuníamos quincenalmente y yo le llevaba a Leandro en general los libros y los poníamos a consideración, con los libros en la mano. Y Leandro decía, acá hay una colección de ciencia y técnica, paralelamente a los libros de Jauretche. Acá está cómo arreglar un automóvil,
¿qué es esto? Digamos, esta es una editorial mucho más compleja que lo que nosotros habíamos supuesto originalmente, ¿no? Reconstruimos la Siringa entera y tratamos de ir viendo cómo, digamos, en qué coyuntura política, cómo actuaba sobre la coyuntura, cómo pretendía actuar sobre la coyuntura política cada uno de los libros de la Siringa primero, y luego a partir del 66 con los éxitos de la editorial, especialmente con Jauretche, pero no solamente, ¿no? Leandro fue quien interpretó claramente que el libro de Ernesto Palacio había sido un libro que había sostenido económicamente la editorial durante muchísimos años, cómo llegaba a las escuelas, digamos, cómo buscaba a otros, cómo había llegado a otros lectores, ¿no? A partir de los libros, yo hacía muy poco tiempo cursado un seminario con el doctor Parada y había aprendido claramente que los lectores nos susurraban. Y acá nosotros notábamos que nos gritaban los lectores directamente, que teníamos que encontrar esos lectores gracias a la enorme generosidad de Laura Peña, la hija de Peñalillo, aquí presente, gracias a Laura, que nos abrió con una enormísima generosidad sus recuerdos, su casa, que nos convidaba a sanguchitos cada vez que íbamos a fotografiar, cada uno de los documentos, preciados documentos que Arturo Peñalillo conservó. ¿Por qué los conservó? Esto es como nos estaban esperando. Algunos eran claramente muy valiosos, cartas de lectores, la carta de Gustavo Rearte, que para nosotros fue realmente un hallazgo, ¿no? Quien estaba formando la juventud peronista, quien estaba preso a principios de la década del 60 en la cárcel de Caseros, creo, le escribe a Peñalillo y le dice: señor Peñalillo, editorial Siringa, ¿qué puedo leer para formarme mientras estoy acá? Porque luego tengo que salir a la acción política. Es decir, más allá de la posición ideológica que tenga cada uno acerca de esos movimientos políticos, para nosotros acá habían lectores reales que veían en Peñalillo, en los libros de Peñalillo, una herramienta de formación política para luego pasar a la acción, como hicieron, ¿no? No lo ha dicho solamente Rearte, sino que lo ha escrito Horacio González, como también contamos en nuestro libro, y tantos otros. De modo que los libros de Peñalillo, los documentos de las lecturas, hacía poco también habíamos leído a José Luis en esa, para mí, esclarecedor trabajo de la relación entre el campo intelectual y el campo editorial en los años 60 y 70, y por supuesto que nos fascinaba la época, cómo no, a quién no, desde diferentes ángulos. La década del 60 y el 70, ya les digo, para quienes nos formamos después de la dictadura, es toda una época a descubrir, ¿no? Y no sé si fue tan humilde el trabajo, porque también quisimos tender un puente, así como habíamos interpretado que lo había tendido Peñalillo. Así que simplemente ahora, como les decía, agradecer a José Luis por sus trabajos sobre los vínculos entre el campo intelectual y de la edición de los años 60 y 70, que nos dieron las herramientas imprescindibles para pensar la editorial Peñalillo en sus épocas y en su dinámica. Y acá me voy a permitir, Leandro, un agradecimiento personal, porque estoy entre muchos de mis maestros y acaba de llegar mi primer maestro, el doctor Carlos Canzanello, que sobre todo me enseñó a no ser, no sé si lo aprendí, pero insistió y sigue insistiendo en no ser anacrónica, meternos en la época. Ese fue el intento. Gracias, Alejandro Parada, por darnos las herramientas para escuchar a los lectores que estaban ahí, y por supuesto por tu
generosísima lectura del manuscrito que nos enriqueció, nos desasnó en algunos autores que nosotros no teníamos todavía leídos, y eso nos permitió cambiar algunas cuestiones sin hacerte responsable, por supuesto, del resultado. Y también muchísimas gracias a Horacio García, que se encuentra presente, porque yo escuché a Peñalillo, el nombre Peñalillo, por primera vez en la universidad, en los teóricos de Horacio, mencionando la editorial en aquella época. Y ahí empezó, en mí al menos, una curiosidad. Gracias, Laura, nuevamente, por todo lo que decía antes, y gracias a los directivos de UDEVA por haber aceptado nuestro original. No se trata de un editor fácil, y por haber pensado que ese manuscrito podía ser un libro, ¿no? Transformar ese manuscrito en un libro, y a Silvina Simondet, que aquí se encuentra, por realmente padecernos y hacerlo, y ir mostrándonos cómo esto se hacía. A mis colegas de Historia de la Edición presentes aquí y de la Cátedra de Historia Argentina del ciclo básico, por la continua interlocución al hacer este trabajo. Me permito también, Leandro, después, aunque vos repitas, un agradecimiento muy especial a Patricia Sagastizábal por ser nuestra primera lectora, y mucho más que lectora, una maestra para mí en cómo escribir y en ir cambiando y en ir mejorando la escritura, y a Nicolás Jabaloyes, mi esposo, por haber escuchado durante más de 2 años, mate en mano todas las mañanas, acerca de cómo iba esto, y no solamente escuchar, sino contestar y sugerir valiente y inteligentemente algunos aspectos que mejoraron el trabajo. A todos, muchas gracias por haber venido. Bueno, efectivamente, muchos de nosotros hace mucho tiempo que andamos preocupados por estos temas, compartimos estos temas, la necesidad de trabajar sobre los editores, que era un campo que realmente no se había trabajado en Argentina. Y no se había trabajado por un montón de razones. Una de las razones por las que no se había trabajado y sigue teniendo dificultades para trabajárselo era, entre otras cosas, que no es fácil acceder a los documentos. Por eso acá había una razón fundamental que nos permitía darle un salto cualitativo a muchas de las cosas que nosotros con Alejandra sosteníamos, que era el acceso que generosamente Laura nos permitió, que era el acceso al archivo de Arturo Peñalillo. Es muy difícil acceder a documentos, editoriales para poder hacer un trabajo de investigación. Trabajé con Alejandra, y Alejandra me decía recién lo que fue para ella trabajar conmigo. Para mí fue muy placentero trabajar con Alejandra, es muy fácil trabajar con Alejandra. Y además es cumplir como una suerte de ciclo de la mejor manera. Hace muchos años, más de 20 años, yo era titular en la Universidad de Buenos Aires de una materia, y había 2 personas que se integraban como ayudantes de esa materia. Uno es Miguel Maceo, un querido amigo y colaborador en muchas de estas investigaciones, que hoy está a cargo de esa materia, doctor en Historia con una tesis fabulosa sobre Mariátegui, y la otra es Alejandra, doctorándose y titular de esa materia que uno dejó hace algunos años. Es decir, que de alguna manera trabajar con Alejandra era cerrar todo un ciclo. Yo aprendí muchísimo con Alejandra, es muy rigurosa, es muy seria haciendo historia. Lo que yo haría de manera más general, Alejandra lo hacía de manera mucho más rigurosa. Por lo mismo que yo soy una mezcla de editor e investigador, que traté de estudiar los temas editoriales como Peñalillo, que se puso a editar los autores argentinos porque no podía contratar a los otros. A mí me pasaba algo parecido. Yo me puse a estudiar a fondo el mundo editorial porque quería ser historiador y quería ser editor. Es decir, y no tenía tiempo para estar todo el día en un archivo, ni tenía tiempo para, ni quería dedicarme a la vida académica exclusivamente. Entonces, así fue que me puse a estudiar. Y por eso me parecía muy lindo, en esto de cerrar un ciclo también con la gente de UDEVA.
porque mi primer trabajo en serio fue un trabajo publicado allá en los inicio de los años 90, en la revista Todo es Historia, que fue una investigación bastante a fondo que había hecho, que se llamaba La lejanía, un pasado reciente, sobre la editorial Eudeva. Luego, el primer libro, que fue casi una necesidad más de la reciente creada carrera de edición, Mabel Goldstein me pedía hacer un libro porque de alguna manera decía, fijaba el espacio, legitimaba ese espacio que se acababa de crear, que la carrera de edición, hace exactamente 20 años. Entonces, ese libro que publica Eudeva en el año 94, una empresa de cultura, la edición en Argentina, fue también con Eudeva. Poder hacer este libro finalmente ahora era una suerte de gusto personal que nos dimos con Alejandra, que además va en esa línea, en esa colección de la que hablamos. No mucho más, agradecerles a ustedes, agradecer a todos. Yo, como le dije a José Luis cuando lo vi al llegar, le digo, esto es una prueba de amor realmente, José Luis. Se viene de La Plata para hacer esta presentación, ni hablar de Alejandro Parada, que tienen múltiples clases, seminarios, cosas, y gracias Gonzalo Álvarez. Hasta cayó Luis por ahí, yo dije, no está Luis Quevedo, no voy más al programa de radio, ahí lo veo, están todos. Y la verdad que fue muy bueno trabajar con Alejandra, y además refuerzo una vez más que con los libros, con las mujeres me va fenómeno. Con María Matilde Ollié, hace 20 años escribimos un lindísimo libro sobre cómo se construyó el imaginario del amor en Argentina, lo publicó Planeta. Con Lola Rubio, que está por ahí, Lola me ayudó muchísimo a hacer un libro sobre la edición universitaria en América Latina, que es un libro del cual estoy orgulloso realmente, una investigación seria hecha para el CERLAL, luego transformado en libro, que si no hubiera estado Lola no hubiera existido como tal. Con Nora Manriqueta sentada ahí pudimos hacer un lindísimo manual de procedimientos editoriales para Eudeva, que habría que publicarlo algún día. Y con Alejandra este libro. Y sobre todo con Patricia, que no hubiera sido casi nada de lo que he sido si no hubiera estado a mi lado durante todos estos años. Muchas gracias a todos y gracias por estar acá.